Mi nombre es Natalia Suaza, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, sexto semestre. Vamos a hacer la siguiente entrevista a la señora María del Carmen sobre los siguientes temas. ¿Qué es la sexualidad, señora María del Carmen? Bueno, yo lo que tengo entendido es que la sexualidad es lo que caracteriza la condición en una persona, ¿sí? Bueno, ¿qué es el sexo? El sexo son como unas características fisiológicas en las que se reconocen, o sea, si es hombre o si es mujer. Ok. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro, porque la sexualidad nosotros la tenemos como una herramienta, bien sea para divertirnos, para relacionarnos con otras personas, ¿sí? Mientras que el sexo ya es la condición que yo tenga, si me hablan lo que la naturaleza me define a mí como mujer o como hombre. Cuarta pregunta, ¿qué es género? El género tiene que ver con la identidad de cada persona. O sea, si me define como hembra, como macho, como mujer o como hombre. Para mí eso es lo que habla en sí el género. Quinta pregunta, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, claro. Sí, porque a lo largo de todos los tiempos siempre se ha permitido distinguir lo que es la diferencia entre mujer y lo que es un hombre, ¿sí? Ok. Sexta pregunta, ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimas? ¿Por qué? ¿Sinónimos? No. No, porque nosotros, equidad es como lo que nosotros damos, lo que recibimos, ¿sí? Y la igualdad es que todos tengamos los mismos derechos sin tener alguna diferencia, sin discriminar a nadie. Ok. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, se trata de reconocer las condiciones de cada persona, respetar sus características, sus actitudes, ¿no? Okay. Sus expresiones ante cualquier grupo de personas. Y por último, ¿a quién considera usted que le compete la educación? No, no, porque nosotros, equidad es como lo que nosotros damos, lo que recibimos, ¿sí? Y la igualdad es que todos tengamos los mismos derechos sin tener alguna diferencia, sin discriminar a nadie. Ok. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, se trata de reconocer las condiciones de cada persona, respetar sus características, sus actitudes, ¿no? Okay. Sus expresiones ante cualquier grupo de personas. Y por último, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Eso es algo primordial y muy importante porque yo pienso de que esa educación, primeramente, a quien le competiría sería a los padres de familia en la orientación de sus hijos, hablarles sin tapujos, hablarles con toda la claridad posible acerca de la sexualidad, acerca del sexo y obviamente afianzado en la escuela. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos por su colaboración en esta entrevista. Buena tarde. Hasta luego. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Susana Chabra, estudiante de licenciatura en Pedagogía de la Universidad CECAR. Hoy nos encontramos con el padre de familia Libardo Vaca, quien nos permitió realizar una entrevista y pues voy a hacerle algunas preguntas. Buenas noches, señor Libardo Vaca. Muchas gracias por permitirme realizar esta entrevista. No, pues muy buenas noches y pues con todo el gusto y placer del mundo. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es sexualidad? En sus conocimientos para usted como padre de familia o como persona
¿qué definición tiene usted como qué es sexualidad? Pues, ¿qué le digo yo? Pues la verdad, para mí sexualidad es como unas características que definen a cada ser humano, tanto como el hombre como a la mujer, en lo psicológico y físico. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué es sexo? Sexo, pues, es como, o sea, como le dijera yo, como la diferencia, ¿no? O sea, en lo masculino y lo femenino, o sea, lo que define a cada ser, hombre y mujer. Tercero, ¿cree que existe diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, yo creo que sí existe la diferencia. Pues la sexualidad, pues digo yo, es como más como la parte como que, vuelvo y lo digo, o sea, como que nos diferencia, como en lo físico, como o sea, ¿cómo le diría yo? Sí, como en lo físico. Y en el sexo, pues es lo que define, ya lo como nos define a nosotros como hombres y mujeres. Bueno, la cuarta pregunta, ¿qué es género? Para usted, ¿qué es género? O sea, Pues género ya es como el nombre que le ponen el hombre científico ya al hombre y la mujer, o sea, es decir, o sea, el género masculino y el género femenino. quinto, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Eh, pues sí, tienen algo muy en común, porque o sea, es como prácticamente, pues, ¿qué digo yo? Como lo mismo, ¿no? Porque el sexo y el género son como una especie de sinónimo, ¿no? Las palabras igualdad y equidad, ¿los considera sinónimos? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo así? No le entendí la pregunta. Las palabras igualdad y equidad, ¿las considera sinónimos? O sea, Sí, claro, es prácticamente lo mismo. Igualdad y equidad es lo mismo, o sea, son sinónimos, porque comparten la misma respuesta, se puede decir alguna pregunta. bueno, la séptima. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, ¿De qué cree, señor Vivaldo Vázquez, que se trata? pues como Ese término. ese término sí lo he escuchado y se ha puesto mucho en práctica por todo lo que ha habido, o sea, sobre el atropello hacia el género femenino, que creen que el género femenino es el sexo débil, y ahorita en pleno siglo XXI pues eso ya no existe, porque igual la mujer puede hacer todo lo que hace un hombre también, o sea, puede trabajar, puede sostener un hogar, o sea, hacer lo mismo que hace un hombre. Bueno, octava. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? En este caso, pues, sus hijos. Pues créame que la mejor persona o el sexo que debe ser idóneo para eso son las mujeres, creo yo, ¿no? Pues porque son las mujeres, son las que se expresan como de la mejor manera para poder dar un ejemplo o... Pero digamos, señor Ibardo, ¿usted a qué, o sea, considera competente en la educación de la parte sexual? O sea, educar a los niños, ¿a quién cree usted que le compete esa responsabilidad? Pues vuelvo y lo digo y me sigo sosteniendo, o sea, el sexo femenino es como el más idóneo porque es como que el que más ha sido atropellado en estas instancias, ¿no? O sea, tanto como la experiencia hasta para poderlo definir y decir. Bueno, muchas gracias, buenas noches y gracias por haber estado aquí. No, pues gracias a usted por